De la existencia finita e infinita del fluido. En la estructura del todo concurre el fluido como elemento primordial e imprescindible, pero también el todo está inmerso en el fluido infinito. Es decir, que el fluido eterno ofrece dos características bien definidas. Una infinita, en razón de que es existencia sin límite. Otra limitada, en cuanto queda circunscripto al factor espacio y tiempo, porque entra en la textura de todos los cuerpos visibles e invisibles y, en consecuencia, ofrece carácter de transitoriedad inherente al macro y microcosmos. Pero convengamos que de suyo es axiomáticamente infinito. Si el fluido no entrara en la composición del finito físico, no serían factibles los hechos físicos, y físico-orgánicos que necesitan, por otra parte, del medio que les facilite su aparición y propagación. En resumen, nada podría existir y subsistir en el universo si no interviniera el fluido de modo esencial e intrínseco. Se sobreentiende que no hacemos abstracción del mundo número 1, eternidad. En donde por natural lógica también está presente, pero reflejando ya las condiciones excelsas y puras de aquel. La enseñanza espiritual, con referencia al fluido, dice. De acuerdo con el conocimiento que tenemos, antes de la creación de los espíritus, solamente existía Dios y el fluido eternidad que lo rodeaba y que, en esas circunstancias, reflejando la luz y el amor del Supremo Creador, estaba en la situación ideal de reposo, de placidez y de pureza. Definición del Diario Espiritismo de 1972. Es decir, Dios y fluido serían coeternos, infiriéndose pues que el fluido no tuvo comienzos ni tendrá fin, como origen y término no tiene Dios. Y así señalamos que fluido no es un mero vocablo sin sentido empleado para salir del paso, sino algo positivamente real como son los espíritus y las partículas espirituales en el plano etéreo y, en el físico, los electrones, protones, neutrones, etc. Elementos aquellos y estos últimos constituidos en cierta medida por este fundamental principio que les posibilita, además, la proyección de sus vibraciones hacia todas las direcciones del espacio. Ahora, bien, si partimos de la premisa de que todo es vibración, que imprime en un momento dado ponderabilidad a lo aparentemente abstracto, ella, la vibración, no se produciría si no existiera un medio apto o adecuado que vibre. La quinta esencia o esencia inmaterial, de Aristóteles, el éter de los físicos, o el fluido de nuestra enseñanza. El fluido no obstante ser inconcebiblemente abstracto, parecería, a raíz de las vibraciones que sufre por la presencia de los elementos espirituales. Unidad y partículas, adquirir con ellos cierto grado de ponderabilidad. Esto es, lo inmaterial o etéreo, tomando ya manifiestos caracteres de materia, aunque ésta acuse todavía un determinado estado de rarificación o enrarecimiento. Expone un sabio físico contemporáneo. Además de los movimientos mecánicos hay otros físicos, por ejemplo, la luz, el calor, la electricidad, y el magnetismo. Consideramos principalmente la luz. Esta no hace mucho caso de los cuerpos materiales. Una vez producida, viaja de estrella en estrella a través del espacio vacío. Ahora bien, la luz se comporta como una vibración. Donde haya algo que vibra debe haber un vibrador. Llegamos así a suponer que incluso en el espacio vacío hay algo, el éter, cuyas vibraciones son las que llamamos luz. Y que, además, tiene las obligaciones adicionales de ser responsable del comportamiento de los fenómenos eléctricos y magnéticos. Mencionamos de paso que la luz es un proceso electromagnético. El éter es evidentemente un cuerpo anclado en el espacio, pudiendo decirse que está absolutamente en reposo. Porque el éter, del cual naturalmente no podríamos prescindir como sujete del verbo vibrar, no puede ser una sustancia del tipo que nos son familiares. ¿Y por qué habría de serlo?
dijo Shakespeare. Hay más cosas en el cielo y en la tierra que las soñadas en tu filosofía. Y en efecto, traigamos como ejemplo dos estados diametrales de la materia, según la ciencia física. A. El espacio entre las estrellas está constituido por material muy tenue que, en algunos lugares, llega a formar polvo interestelar y nubes de gas. Precisamente se considera que las estrellas son condensaciones de esta materia estelar. Las estrellas mayores, son frías, rojas, la temperatura en su superficie es de alrededor de 2000 grados Celsius y son tan tenues que sus densidades resultan menores que las del vacío que se puede obtener en un buen laboratorio. Podemos pensar que haya vestigio de materia en ese vacío que por tal se entiende el espacio que no contiene aire, ni ninguna otra sustancia. B. La estrella neutrón invisible de tamaño menor que una montaña terrestre, está compuesta por una materia apretada de manera compacta, que solamente 1 centímetro cúbico pesaría alrededor de 1000 millones de toneladas. Estas estrellas son densísimas por acción de poderosas fuerzas gravitatorias y solo pueden brillar en el espectro electromagnético de los rayos X, pues a la luz visible, aun con la ayuda de muy poderosos telescopios resultan invisibles. Empero, el hecho de que no podamos ensayar una definición terminantemente persuasiva, ni siquiera aproximadamente con respecto al fluido, no implica que el estado etéreo no exista, todo es susceptible de ser averiguado y conocido hasta cierto límite dentro del plano en que vivimos, en razón de que se interpone la materia burda que torna imposible la captación y apreciación de ondas excepcionales, en base a las cuales podríamos formular explicaciones más concluyentes y por ende menos objetables. La naturaleza ofrece en sus hechos la acción de fuerzas antagónicas. Unas se anexan y complementan, y otras, se disgregan y disocian, cuyo juego va determinando los múltiples y diversos fenómenos que son motivos de curiosidad y asombro permanente del hombre. El fluido no está ausente de todos esos fenómenos y aunque de esencia y constitución desconocida, diremos, no obstante, valga la reiteración, que es inmaterial hasta lo inverosímil ocupando la extensión sin fronteras e integra todos los cuerpos en cuanto llena los espacios atómicos, interatómicos e intermoleculares, es decir, entra en la composición de estos elementos físicos básicos sobre los cuales trata específicamente la microfísica. Nuestra ciencia espiritual expone. El fluido es una composición etérea que llena todo el espacio infinito. Las partículas espirituales toman una conformación especial de vibración que da origen a las partículas de los átomos componentes de la materia. Lo que la ciencia física denomina transmutación de la energía en materia, no es sino el paso de una partícula espiritual al estado vibratorio, por el cual da vida al átomo. Explicación similar tiene la reversibilidad del fenómeno. La física moderna sostiene: la materia no persiste eternamente, sino que puede ser creada o destruida. Un electrón negativo y otro positivo pueden aniquilarse mutuamente y su energía se escapa en forma de luz, pero también pueden hacer con la aniquilación de la energía luminosa. Una vez descubierta la equivalencia de masa y energía, se pensó a menudo en la posibilidad de que las partículas materiales, en especial los electrones, pueden ser creados o destruidos. Efectivamente, se ha observado en el laboratorio nuclear este fenómeno de carácter reversible. He aquí lo que acontece en el recóndito del seno del cosmos. ¿Qué similitud o semejanzas de conceptos existen entre la ciencia oficial y nuestra enseñanza? Tal fenómeno sería imposible si el fluido fuera mera hipótesis y no una realidad palmaria como se desprende de los hechos referidos. Si nuestra Tierra, masa gigantesca, vibra de su centro hasta la periferia, como vibra la atmósfera que la rodea y todo en cuanto en aquella existe animado e inanimado, y por su extensión nos ocupamos de los espacios interestelares y de todas las esferas celestes visibles e invisibles, el fluido que ocupa la creación toda,
se presenta para que las vibraciones producidas en cualquiera de ellos o en un sitio determinado del espacio vacío, sean detectadas por otros puntos que, a su vez, se convertirán en centros de nuevas vibraciones y en ondas oscilatorias, y así hasta lo ilimitado. De tal modo, el todo se agiganta y vibra sin cesar, contrariamente serían inexplicables tantos fenómenos con las correspondientes emanaciones de energía radioactiva, electromagnética, electrodinámica, etc. Que el hombre va paulatinamente apreciando o verificando en función de una técnica cada vez más perfeccionada. No es más fácil incursionar en los dominios de los mundos astrales o lo relativo a lo espiritual propiamente dicho, en donde los fenómenos inherentes son calificados y valorados tan solo por aquellos que poseen una mente serena y que poseen una mente serena y esclarecida y un sexto sentido normal y convenientemente desarrollado. El periódico Espiritismo Nuestro Correo, del mes de julio de 1972, responde así a otras preguntas sobre el tema. Es conveniente aclarar que se ha dado la denominación de fluido por ser dentro del lenguaje humano y del conocimiento material, la palabra que más se adapta a lo que en realidad es eso que llamamos fluido. No será adecuada en cuanto a la composición del fluido espiritual, pero da la idea más aproximada de su contextura y adaptabilidad. Dentro del orden espiritual, fluido es existencia. Dios es creación. Estas denominaciones deben darse para definir exactamente qué fluido no es Dios. Dios es amor. Diario Espiritismo, septiembre de 1973. Si te gusta este canal, puedes dejarnos tus comentarios, realizar sugerencias, y acompañarnos a seguir evolucionando fraternalmente. Paz profunda.